Que no te cuenten la historia, con Carlos Gulberti. La aparición de grandes yacimientos de petróleo constituyó para Venezuela un hecho de magnitud histórica que influyó sobre todos los aspectos de la vida de la sociedad venezolana y la transformó profundamente. Partiendo desde 1830, año en que el país se separó de la Gran Colombia, el desarrollo de Venezuela puede dividirse en dos etapas fundamentales, la prepetrolera y la petrolera después. Con una población fundamentalmente rural y prácticamente analfabeta, Venezuela tenía una población total a principios del siglo XX de poco más de 2,5 millones de habitantes. A finales de la primera década de ese siglo, el panorama que ensombreció a Venezuela y promovió el desinterés que el mundo le profirió comenzó a cambiar. Muy temprano se le ve a los petroleros rumbo al campo, a la jornada laboral. Dos factores fueron clave: la apertura del Canal de Panamá, que convirtió a Venezuela en país estratégico para el comercio mundial, y el petróleo del subsuelo venezolano, que le otorgaba la condición de reserva de una materia prima fundamental para Europa y Estados Unidos. Pero vayamos al principio de la historia. Y allá va el petrolero en la petrolera, bajo este cielo y entre la brecha, porque se rifa pues sin desidia, gana la papa para la familia. La industria petrolera venezolana tiene su origen en la región del Táchira, en 1883, cuando se extraía petróleo de forma artesanal, hasta que la actividad se transformó en industrial en 1914, cuando el pozo conocido como Sumaque 1 comenzó a producir centenares de barriles de petróleo, pero no fue hasta el año 1922 cuando el reventón del pozo llamado Los Barrosos II inició su producción de 100.000 barriles diarios durante 9 días. En ese momento, Venezuela empezó a formar parte de la industria petrolera mundial, constatándose su enorme caudal de petróleo que le proporcionaría una modernidad inesperada en los años siguientes. Si bien puede afirmarse que la extracción del recurso se inició en 1865 con la primera concesión para su explotación en el estado Táchira, no fue sino hasta 1907 cuando compañías extranjeras canadienses, holandesas y estadounidenses comenzaron a desarrollar labores de exploración y explotación a gran escala mediante las concesiones otorgadas por el Estado venezolano. Tal sociedad logró transformaciones sin precedentes en el continente sudamericano. La población del país se incrementó hasta los 13 millones de habitantes en la década de los 70. Hay que recordar que Venezuela fue uno de los países más atrasados en materia de desarrollo dentro de la región a principios del siglo XX. Hola amigos, soy un átomo de carbón y dado que soy una parte esencial de todos los hidrocarburos del crudo, he venido para mostraros cómo es la gasolina desde dentro. La inmensa riqueza que alimentaba Venezuela era un arma de doble filo. El progreso y la evolución de la sociedad generó un abandono de las tareas agrícolas y otras actividades industriales que no estuvieran relacionadas con el petróleo. El oro negro se constituyó en orgullo nacional. Quieren echar para atrás la historia. Quieren quitarnos lo que ya ganamos. Vamos a defender nuestro petróleo. ¡Sí! La riqueza fácil como factor de corrupción de la sociedad debido a la propensión al despilfarro modeló una nueva sociedad que hacía planes para su futuro. Pero Venezuela vivía únicamente de un solo ingreso, el petróleo. Y legitimar la renta petrolera la hacía dependiente de un solo recurso que además se acabaría algún día, algo que no sucedió hasta hoy.
A mediados de la década de los 70, un político hábil y progresista, Arturo Uslar Pietri, que fue ministro de Educación en 1976, abogado, periodista, filósofo y pensador, propuso algo insólito: sembrar el petróleo de Venezuela. Hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. La nacionalización de 1976 del petróleo venezolano fue un acto innecesario, ya que las compañías extranjeras que explotaban el petróleo debían revertir al Estado venezolano todos los bienes y enseres tras el final de la concesión, algo que debía suceder en 1982. La prematura decisión de Carlos Andrés Pérez de nacionalizar el petróleo y expropiar los bienes de las compañías explotadoras 6 años antes propició la demanda de las empresas que reclamaron una millonaria indemnización que tuvo que asumir el Estado de Venezuela. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra! Venezuela era rica en 1976. El oro negro le proporcionaba todo lo que podía ambicionar y su futuro se suponía espléndido, pero debía evolucionar como sociedad. Su grado de analfabetismo marcaba cifras preocupantes y ya se sabe, no todo lo que brilla es oro. Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela. Porque el éxito y la transformación de un país no depende de sus riquezas naturales, depende de sus niveles de cultura. Nosotros no somos desarrollados porque nuestros niveles de cultura son sumamente arcaicos, son sumamente bajos. Esa es la realidad. Y después de la nacionalización de las petroleras de Venezuela, ¿qué? El Estado asumió vorazmente la administración y explotación directa de las plantas de petróleo. Hasta entonces, Venezuela ejercía una férrea y eficaz administración de las actividades de las compañías concesionarias. Además, recibía una comisión del 50% de los beneficios, lo que se conocería como el 50-50. Pero algo se perdió en ese tortuoso camino, y había dos alternativas: convertir al Estado en empresario del petróleo o buscar formas de sociedades inteligentes. Así lo proponía Uslar Pietri, cuando aún era miembro del equipo gobernante en 1978. Arturo Uslar Pietri, embajador de Venezuela ante la UNESCO de 1975 a 1979. Yo pienso que una forma de asociación inteligente hubiera sido haber establecido 4 o 5 grandes áreas de actividad en la industria petrolera y en una de ellas haberse asociado, conservando el Estado venezolano una participación suficiente, con los americanos, con los ingleses, con los franceses, con los italianos, con los españoles, con los japoneses, para que compitieran entre ellos mismos y no pudieran formar nunca un oligopolio interno, y el Estado venezolano tenía intervención en lo que se estaba haciendo, pero la administración era responsabilidad de ellos y la iban a hacer con criterios económicos. Pero nosotros resolvimos que este Estado voraz, que es un tonel sin fondo, administrara una industria que es una de las industrias más competitivas del mundo, que requiere un mayor esfuerzo de administración técnica y seria, y que la administrara con criterios de productividad para el gobierno. El Estado venezolano le quita a PDVSA el 85% de sus ingresos. Eso no existe en ningún país del mundo. Ninguna industria petrolera del mundo resiste esa situación. Entre la década de los años 60 y 70, la política de sustitución de importaciones comenzó a dar signos de agotamiento. Consistía en restringir las importaciones de aquellos productos que se elaboraban con materia prima nacional.
El financiamiento industrial se hizo un lastre difícil de mantener. El mercado interno fue insuficiente y las industrias ineficaces y no competitivas. Se acostumbraron a la protección estatal. Sin embargo, gracias a la inusitada alza de los precios internacionales del petróleo, el esquema sustitutivo volvió a tomar oxígeno. Los países de América Latina adoptan medios... Y ahí estaba Carlos Andrés Pérez, un estadista, político con sentido del servicio y amplias miras hacia el futuro, que tuvo aciertos, sí, pero también muchos fracasos. Fue un personaje fundamental para la historia de Venezuela. Cosechó enemigos que quisieron destruirlo de todas las maneras. Quien fuera el alcalde de Caracas en esa época, el abogado y político Antonio Ledesma, recordaba hace algunos años lo sufrido por Carlos Andrés Pérez en aquellos días de 1976 en Caracas, en su libro El presidente que murió 2 veces. En este libro hago un relato de todas las patrañas que se urdieron para tratar de liquidarlo políticamente. A Carlos Andrés lo acusaron de ser agente de la CIA. Eso provocó un gran revuelo en el año 1975-76. El presidente Jimmy Carter tuvo que hacer de su puño y letra una carta presentándole disculpas al presidente Pérez y luego lo invitó a una visita oficial a la Casa Blanca. Después lo vincularon con un negociado en la compra de un barco refrigerado. Se demostró después que todo había sido urdido de mala manera. Y finalmente, lo que da lugar a esta frase del presidente que murió 2 veces, es que el día en que se aprueba el antejuicio de mérito en la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de haber cometido irregularidades en el manejo de fondos de la partida secreta, estábamos acompañando al presidente Pérez en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Él allí estaba pronunciando un discurso y se le quebró la voz cuando dijo que hubiese preferido otro tipo de muerte. Él se imaginaba, por ejemplo, un atentado, un balazo, un disparo que le cegara la vida, pero no este sicariato moral al que lo habían sometido para dejarlo. Y por eso el libro habla del hombre que murió 2 veces. El problema de Venezuela persistía. Su incapacidad para transformar el ingreso petrolero en una nueva y mayor riqueza resultaba inquietante. La producción cafetera del área agrícola, los yacimientos de hierro y otros subsectores dieron herramientas para dar un golpe de timón. Carlos Andrés Pérez consiguió varios logros que él mismo enumeraba cuando recordaba a su predecesor, Rafael Caldera, años después. Yo dije que el país en un programa de reformas estábamos creciendo al 8% interanual. 8% era el crecimiento del país. El desempleo lo habíamos bajado del 12% a menos del 6%. Habíamos puesto en marcha el Pacto Andino. Colombia se estaba convirtiendo en el primer comprador de venezolano de los productos no tradicionales. Es decir, se estaba abriendo al país una nueva perspectiva de crecimiento y de bienestar. Y de allí para acá vino el hundimiento del país. El presidente Caldera llegó con un discurso anti-Pérez. Otro importante logro de Venezuela en los años 70 fue la reconducción de su estatus dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a la que pertenecía desde 1960. Así lo explicaba el presidente Carlos Andrés Pérez. Hasta ahora, los grandes países industrializados manejaban tanto los precios de las materias primas como los precios de las manufacturas a su leal entender. Y llega un momento en que los países no industrializados, los países que tienen petróleo, dicen, bueno, ahora los precios de la energía los vamos a manejar nosotros. Y nosotros queremos que haya una interrelación entre los precios de la energía y los precios de los productos manufacturados. Es decir, que si nosotros necesitamos 10 barriles de petróleo para comprar un automóvil, que mañana no necesitemos 20 o 30 barriles de petróleo, entonces vamos a jugar con los precios del petróleo en un plan de crear un sistema de entendimiento entre el valor de las materias primas y el valor de los precios industrializados.
Para la década de los años 80, el Estado venezolano era propietario de 78 empresas de diferentes ramos y se había desarrollado un sector industrial privado a la sombra de este, mediante créditos y decretos de prohibición de importaciones. En el transcurso de la década en cuestión, a pesar de los ingresos petroleros, el país incurrió en un elevado endeudamiento. La inestabilidad económica se hizo común y se comenzaron a implementar mecanismos de estabilización, devaluación de la moneda y control cambiario, por ejemplo. Ya para finales de la década, el presidente Carlos Andrés Pérez, en un intento por reactivar la economía, implementó las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, que dieron origen a un desencanto popular por la eliminación de subsidios y protección. No obstante, una vez más, el alza de los precios del petróleo dio un nuevo respiro económico y postergó la urgencia de las reformas. En este constante vaivén, Venezuela ocupa hoy el primer lugar en las reservas de petróleo mundial con más de 300.000 millones de barriles de crudo, pero su producción se ha estancado en solo 800.000 barriles diarios, según cifras de la OPEP. El auto de mi padre puede correr porque usa gasolina que viene del petróleo. Petróleo. El colosal sector petrolero de Venezuela, que dio forma al país y al mercado energético internacional durante un siglo, se ha detenido, casi por completo, con la producción reducida a un goteo debido a los años de mala gestión. Vamos a otro asunto. La producción petrolera de Venezuela se aleja cada vez más de la meta fijada por el presidente Nicolás Maduro de bombear 2 millones de barriles por día a finales de año. De acuerdo a los cálculos, con una tasa de producción actual de 800.000 barriles por día, se estima que las reservas recuperables del país durarían 99 años. En los cálculos del año 2021, Venezuela ocupó el puesto 11. Este año, Venezuela fue superado por Qatar y Kazajistán, países que en 2021 ocuparon los puestos 12 y 13 respectivamente. Y el tiempo sigue corriendo inexorablemente. Unidad de atención médica atendiendo llamada de emergencia. Avanzar y ceder el paso, avanzar y ceder el paso. El enfermo está muy grave y no tiene quien le cure. Que no te cuenten la historia, con Carlos Gulberti.